La culpa derrota a la gente. La culpa salva a la gente. Quédate, porque el día de hoy en este programa vamos a platicar acerca de cómo es que la culpa se puede convertir en el enemigo más importante para crear cambio en las personas. Lo vamos a pasar a través de la responsabilidad emocional y vamos a ver cuáles son los elementos que deberían de sustituir a la culpa. No te lo pierdas. A lo largo de mi experiencia como facilitadora en gestión emocional y ahora como especialista en ciencias del comportamiento humano, he descubierto que muchas personas llegan a solicitar terapia porque la culpa se convierte en un monstruo que los devora. Es más, me atrevo a asegurar que muchos problemas de depresión y ansiedad están directamente ligados con la culpa. Y es que sí, en Latinoamérica, esta cultura culpígena que nos han enseñado desde pequeños, en donde cuando demostramos que nos sentimos culpables, que lamentamos lo que está sucediendo a través de la culpa, hace que se mitigue el dolor, que se mitigue el error, o que vayamos a un tema de castigo o compasión, que no necesariamente se debe de hacer desde ese ángulo. La culpa alrededor de sí trae muchísimas emociones, como la vergüenza, la humillación, la frustración, la desilusión, el no sentirse valorado o validado. Y esto hace que se convierta en un lastre en el pie de las personas. No es la culpa un medio para educar a los niños. No es la culpa un medio para resarcir alguna conducta que nos ha dañado dentro de una relación en pareja. No es la culpa, incluso me atrevería a decir, la forma de hacer movimientos que lleven a la sociedad a funcionar. Esta cultura culpígena nos hace creer que desde el castigo emocional o aún desde el castigo físico frente al que se equivoca, se pueden hacer cambios de trascendencia. Y eso definitivamente hemos visto a lo largo de décadas, que lejos de contribuir a un beneficio social o a un beneficio de crecimiento personal, hace que se carguen emociones. Recordemos todas las veces que desde la responsabilidad emocional no existen emociones positivas o negativas, existen emociones. Lo que puede llegar a ser positivo o negativo es las acciones que llevamos a cabo cuando transitamos determinadas emociones. No podemos decir es que la alegría es una emoción positiva, cuando por alegría alguien gastó y gastó y gastó dinero que después no tenía cómo recuperar y que tenía una funcionalidad diferente dentro de su economía. La emoción de la alegría solo fue, pero la acción definitivamente fue negativa. El no planear, el gastar por impulso, el sentirse extremadamente alegre y pagar música y pagar bebidas, imitar la cuenta, hacer promesas. La acción como tal genera una condición negativa dentro de la persona, dentro de su sistema. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a saber qué emociones giran alrededor de la culpa para saber relacionarnos con ellas. Lo primero que quiero comentarte es que hay dos conceptos que yo siempre platico con las personas que estamos en sesión. El primer concepto es metanoia, y apúntalo, escribe con letras muy grandes, metanoia. El segundo concepto es responsabilidad. Sí, de mis conceptos preferidos, ya que aquí en este canal platicamos de responsabilidad emocional. Y déjate cuento que es metanoia. Metanoia es una palabra griega a la que al día de hoy yo, en lo personal, no le encuentro una traducción que me encanta. En términos de religión, la han traducido como arrepentimiento. Sin embargo, en esta distorsión de la idea de arrepentimiento que se puede confundir con cargo de conciencia y que sí o sí le anclan la emoción de la culpa, no me gusta yo mencionar metanoia con arrepentimiento. Metamorfosis, llegar a la meta. Es este efecto de logro, de transformación que viene del griego, esta palabra que viene del griego, que se refiere al logro, la transformación. Metanoia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de resurgir al cambio, de lograr un movimiento que nos redireccione a vivir de forma diferente. Esa es la metanoia, desde la convicción, el andar en un camino diferente en cualquiera de las circunstancias de vida. La metanoia no tiene nada que ver con la culpa. La culpa es esta opresión, este castigo, este señalamiento, autoseñalamiento, señalamiento social que no nos lleva a avanzar, sino que nos hunde con emociones alrededor que no hacen que accionemos positivamente, impactando positivamente el sistema. La metanoia, por el contrario, es este sentido de convicción que nos hace saber que algo no está funcionando de la manera adecuada y que sí o sí
necesita ser cambiado. Entonces, metanoia, escríbelo ahí, la posibilidad de cambiar, de llegar a un objetivo con la convicción de que algo necesita un verdadero cambio. Responsabilidad, el saber responder frente al impacto que yo he causado cada vez que acciono positiva o negativamente frente a determinadas circunstancias que causan un disparo emocional. Estos dos elementos definitivamente no tienen nada que ver con la culpa. Te voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo muy clásico. Una mujer es golpeada. Cada vez que es golpeada, al otro día el esposo siente culpa. No estoy diciendo que todos los hombres que golpean a las mujeres sienten culpa. Estoy poniendo un ejemplo ficticio de un hombre que efectivamente siente culpa. ¿A qué le lleva la culpa? Le lleva a la vergüenza, le lleva a la necesidad de ser castigado, a la invalidación del hecho, a la humillación de sentirse un poco hombre. Y con esa culpa va a dialogar y a negociar una reconciliación con la mujer. La mujer que no conoce de responsabilidad y que no conoce de metanoia hace lo propio por quedarse ahí, porque nota claramente que este hombre se siente culpable y cree que la culpa va a ser un valor suficiente para que las cosas salgan bien en adelante. Ahí es en donde definitivamente la cultura culpígena que se carga en la sociedad mexicana y que se carga en Latinoamérica no nos está funcionando. A la gente hay que llevarla a la metanoia. ¿Qué efecto tiene la culpa? Y esto es muy importante que lo escribas. La culpa mitiga el dolor al saberse castigado. La culpa mitiga el dolor cuando se sabe castigado la persona que ha cometido una falta, un error. Y entonces, en esa mitigación del dolor, pretende que todo se acabe, que ahí se termine el asunto. Yo estoy siendo culpable y entonces merezco un castigo. Recibo el castigo social, el castigo de otra persona, el autocastigo. Y entonces, como yo ya recibí este castigo, aquí se saldó el asunto. Y es por eso que la culpa no permite que los seres humanos tomen unos hábitos de responsabilidad emocional y sigan adelante. Porque una vez que se mitiga esta sensación de culpa, hay una sensación de que ya todo se saldó. Y entonces no se sube al escalón de la responsabilidad y de la metanoia. Yo soy responsable de esto que sucedió, el impacto que tuvo en mi vida, en la vida de otros y en el sistema, y luego entonces hago una metanoia y quiero transformar esto. Quiero decir, cuando el culpable es castigado, terminó la negociación y no debe más. Ahora, también la culpa, en otros casos, genera una compasión por parte del sistema. Y cada vez que yo entrecomillo, quiero decirte que el concepto como tal está saliéndose de la realidad. Son distorsiones cognitivas que se crean dentro de la persona y dentro del sistema y que hacen que las cosas sucedan de una manera no conveniente porque no estamos adoptando los conceptos reales de lo que necesitamos creer, comprender, vivir. Cuando alguien se siente culpable, no nada más puede generar castigo, puede también generar esta falsa compasión por parte del sistema, en donde dicen, ay, es que se siente tan mal, fíjate qué pobrecito, ayer se puso borracho y no midió lo que hizo y lastimó a otros. Y entonces, cuando la persona que ha hecho un acto que impactó de manera negativa, siente esta culpa y se refleja en compasión por el sistema, inmediatamente siente que la cuenta fue saldada. Y es por eso que es tan importante que las personas consideremos que la culpa no es el medio, el vehículo, la herramienta para hacer cambios transformacionales en nuestra vida que nos lleven a tener relaciones con nosotros mismos y con otros más funcionales. El castigo, la compasión, saldan la deuda que puede sentir la persona que se siente culpable, sin que alcance a ver que allá más adelante puede hacer un ejercicio de responsabilizarse y de generar una metanoia que haga verdaderos cambios a su sistema. Es por eso que cada vez que tú sientas culpa, debes de hacer un alto, debes de tomar tu libreta, tu emocionario y debes comenzar a escribir qué es exactamente lo que quieres hacer con lo que sucedió. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres resarcir, ofrecer una disculpa? Ahí hay un secreto. Tienes que escribir, esto que hice no me tiene conforme porque necesito hacerme responsable de
si cambio esto en mi vida, para terminar con un ahora comprendo que cuando yo llevo a cabo esta acción, cuando tú escribes estas oraciones y las completas y te dedicas a escribir, a reflexionarlas, a observarte en el día a día, te darás cuenta con claridad que la culpa no te ha llevado a ningún lado. Ahora, quiero hablar de cómo educamos a nuestros niños y adolescentes. Cuando los llevamos a la culpa, cuando los llevamos al castigo, a la laceración de decir, ¿cómo es posible? ¿Cuándo se te ocurrió? Dañaste, y hacerlos sentir culpables, les vamos a bloquear el sistema de generar metanoia. Cada vez que tú tengas un niño, una niña, un adolescente que haya cometido un error, que definitivamente debe ser transformado, disciplinado y del que se tiene que hacer responsable, generar culpa no va a llevar a ningún avance. Lo que tienes que hacer es buscar el diálogo correcto, encontrar el diálogo adecuado para que esta persona mire más allá y ofrecerle algo grande, venderle algo grande. El adolescente que se transforma, el adulto que se transforma, es porque alguien, algo, su alma misma, otra persona, le hizo mirar que puede participar en algo grande, y de ahí surge la metanoia. Porque la vida es tan generosa que nos permite equivocarnos una y otra vez y hacerle daño al sistema para que a partir de esos quiebres logremos ver más allá y logremos ver que podemos ser parte de algo importante. De ahí surgen las grandes personalidades, de ahí surgen las grandes historias de éxito, de gente que estaba verdaderamente en complicadas conductas y a partir de observar que se podían hacer responsables y podrían lograr una metanoia real, transformaron no nada más su vida, sino comenzaron a transformar la vida de otros. Es por eso que de aquí en adelante, cada vez que tú sientas culpa, yo te invito a que consideres que no te va a llevar a ningún lado y que la culpa solamente la estás utilizando como un vehículo, como un medio para ponerte a mano y no dar el paso siguiente. Entonces lo más probable es que vuelvas a cometer esa falta, ese error, ese daño a ti o al sistema una y otra vez. Porque la culpa, haz de cuenta que genera un techo que no te permite salir, asomarte a ver lo que hay después de esta acción que no te está beneficiando. Hay que quitar la culpa. No muestres culpa. Y eso no significa que te conviertas en una persona cínica o sinvergüenza. Muestra esta manera de decir, dañé, voy a resarcir, me hago responsable y genero metanoia. Eso le va a valer muchísimo más al sistema que esta cultura culpígena que probablemente has adoptado, en la que de pronto incluso los demás, los que te rodean, ya les da cada vez un poco más de trabajo comprender por qué recaes, por qué incides, por qué vuelves a y no logras cambiarlo. Has perdido la confianza de otros probablemente, porque el dicho versa y versa bien, la confianza no se gana, se pierde. Cuando alguien vive desde la culpa, definitivamente no tiene posibilidades de hacer un cambio transformacional que le lleve a mejorar. Da like si te hace sentido esta cápsula que acabas de escuchar y comparte a otros si consideras que alguien de tu sistema necesita comprender que la culpa no funciona y que es mejor manejarse desde la metanoia y desde la responsabilidad. Nos vemos en otra cápsula.